Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Que de todo lo que hasta el momento ha visto en este juicio político al presidente de la República, que oficialmente tiene pocos días de haber iniciado, ¿cómo lo ve? ¿Cómo ve el contenido de la acusación contra el presidente Lasso? Buenos días, Milton. Bueno, yo siempre estoy considerando dos cosas. Primero, la luz verde que dio la Corte Constitucional, dando paso al juicio político sobre la base del peculado. Tenemos que, y espero que los interpelantes estén argumentando bien. En ese peculado veo dos cosas. Por un lado, el sobreprecio que señala la Contraloría en su informe de auditoría del periodo de gestión enero 2020, diciembre 2020, donde se establece un perjuicio al Estado ecuatoriano de $6.149.000. Por otro lado, también yo tengo los documentos en mis manos que da cuenta de que Amazonas Tanker, contratista de Flopec, no tiene el domicilio en el Ecuador. Su domicilio está en las Islas Marshall. La ley ordena que para que una empresa privada tenga un contrato con el Estado ecuatoriano, obligatoriamente debe estar domiciliada en el Ecuador. Entonces allí todo el monto del contrato está en duda. Ya no solamente lo que establece la Contraloría en materia de sobreprecio de estos 6.149.000. Así que por todas esas causales, ahí vemos una razón dicha ya por la Corte Constitucional. Esto es lo primero. Y lo segundo, nosotros estamos viendo cómo el pueblo ecuatoriano clama por un poquito de beneficio para la gente. Las deudas hasta más no poder. La gente huyendo del Ecuador, buscando trabajo en otros lados del mundo y dejando la vida en medio camino por tratar de llegar a Estados Unidos. Solo para dar un ejemplo. La falta de medicinas, la falta de empleo, la inseguridad, el hambre, la miseria, la pobreza, es la otra razón de este juicio político. Así que yo veo plenamente justificado y espero que los interpelantes hagan las cosas bien. Ya nos están poniendo por ahí en la duda de que Mireya Pazmiño, una de las interpelantes, en algún momento habría puesto un informe diciendo que el contrato entre Flopec y Amazonas Tanker debe continuar. Y ahora resulta que ese mismo contrato es la prueba del juicio por el peculado. Entonces, espero que no hayan esas contradicciones que mañana haga que se caiga el juicio en la Comisión de Fiscalización. ¿Usted qué cree de lo de Mireya Pazmiño? Porque lo ha denunciado Fernando Villavicencio y ha dicho que ella ha defendido incluso la gestión de Hernán Luque y se opuso a la terminación del contrato con Amazonas Tanker Pool. Y ahí están unas cartas de ella firmadas como legisladora. Ellos tendrán que justificar. Ellos tendrán que justificar. Terrible, terrible, para mí, fatal. ¿Cómo es que yo le digo que está bien lo que está haciendo usted, Milton, este rato, y mañana utilizo esos mismos hechos para decir que usted cometió un delito? Y dejo por escrito todavía. No puede ser. Entonces sí nos tiene muy preocupados, más aún cuando sabemos que más del 80% del pueblo ecuatoriano está esperando que el desenlace de este juicio político sea con la destitución del presidente Guillermo Lasso. Pero esos hechos podrían poner en duda ese proceso. Usted habla de dos partes. La una parte que es la autorizada por la Corte Constitucional. Usted dice, la Corte dio luz verde. ¿No le parece que fue una luz verde agua?
porque parecería, según muchos, que la sustancia de la denuncia contra el presidente fue quitada de lado, dejada de lado, perdón, y se queda solamente en lo que el presidente ni siquiera tendría que ver, por un lado. Y por el otro que usted menciona, Salvador, es todas las cosas que el presidente no ha cumplido de su oferta electoral y toda la falta de gestión, que creo que sí, el país clama por eso, pero no es parte del juicio. Lamentablemente, Así es. para muchos no es parte del juicio. Para para los conocedores de la Constitución y la ley, eso no es parte del juicio, es verdad, y ellos tendrán toda la razón, pero para el pueblo llano, que siempre tiene una esperanza con un nuevo gobierno, este rato no hay ninguna esperanza, no tiene sentido. Y nosotros debemos tomar en cuenta las dos cosas, mi estimado Milton. El razonamiento constitucional, y bienvenido sea ese razonamiento constitucional de parte de los expertos en materia constitucional. Pero también nos toca tomar con la misma fuerza el razonamiento social, político, que viene de nuestros mandantes. Usted va a Y votar, vamos a actuar en esa línea. Es va a una votar, pena que, como ajá, usted bien ha dicho, la Corte Constitucional haya dado luz verde. préndale. Ahí me escucha, apagó el micrófono y creo que se cayó la señal. Ahí estamos, ¿me escucha ahí? Salvador, pues, préndale el micro. Bien, Ahí, estamos. justo cuando le iba a preguntar cómo va a votar el juicio, ahora sí me escucha. Algo pasó con la conexión, amigos. Estamos conversando con el asambleísta Salvador Quispe y bueno, estamos hablando sobre este juicio político en contra del Hola, presidente de la hola. República. Sí, le preguntaba, Salvador, ¿usted va a votar por la destitución del presidente de la República? Hola. ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿Me escucha? Salvador Quispe, asambleísta de Pachacuti, que está en su oficina en la Asamblea Nacional. Ahora me escucha mejor. No, no me escucha el asambleísta Salvador Quispe. Estamos conversando sobre el juicio político al presidente de la República y estas dos partes. La una, que es la constitucional autorizada por la Corte Constitucional, y el otro debate es por qué causales, además, los asambleístas van a discutir sobre la permanencia o no del presidente de la República. ¿Es legal esto? ¿No es legal? ¿Es políticamente lo que se puede hacer? ¿Me escucha mejor ahí? Algo le escucho, Milton, mil disculpas. Lo que pasa es que ya estoy acá en mi oficina y para que vea que aquí, así es esto, aunque nos dicen que aquí tenemos de todo, ni siquiera tengo un computador y tengo que atender desde mi dispositivo y me entran muchas llamadas y eso corta la señal. Por eso siempre he pedido las entrevistas, hagamos más tempranito para atender desde mi domicilio donde tengo para estas cosas arregladito. Pero bueno, mil disculpas por estos impases. Ya, En no se todo caso, preocupe. no vamos a votar, Le sí. preguntaba yo si usted va a votar por la destitución del presidente. Sí, ¿Por nosotros qué? vamos a votar por la destitución del ¿Por presidente. qué? ¿Por el presunto peculado o por lo otro? Primero, por el presunto peculado. No olvidemos que aquí es un proceso político. Pero usted habla de que hay Además, peculado y que le preocupa el sobreprecio del contrato de Amazonas Tanker Pool de 2018 a 2020, cuando Lazo no era presidente. no, Milton, no olvide que ese contrato está vigente. Fue renovado en los mismos términos del contrato original. Fue renovado en enero 2022 para un plazo de 2 años. Concluirá recién en diciembre de 2023. El contrato sigue vigente, que es raro que el presidente Lazo no haya ordenado que ya dejen sin efecto unilateralmente ese contrato porque está cargado de sobreprecios. Qué raro. Y segundo, no olvide, mi estimado Milton, y lo pongo subrayado, Amazonas Tanker no tiene domicilio en el Ecuador. Solo eso es demasiado ya para justificar
este peculado. En lo penal, la Fiscalía debe avanzar y le pido a la Fiscalía que avance con prontitud. Nosotros, como usted conoce, pedimos a la Fiscalía la vinculación en lo penal al presidente Guillermo Lasso, amparados en el artículo 71 del Código Orgánico Administrativo, que dice que los actos del delegado serán también de responsabilidad del delegante, es decir, de Guillermo Lasso. Pero, ya eso dejemos para lo penal. pero solamente una cosa antes de que siga Vero, asambleísta. El contrato, según lo que ha sostenido el gobierno y ha mostrado, sigue, pero con las modificaciones que pidió la Contraloría General del Estado. La Contraloría pide que se hagan cambios que se ajusten, y claro, se hacen estos cambios, el contrato sigue vigente, y de pronto de 11 millones de ganancias pasa a 180. Ahí hay dos cosas muy distintas, Milton. Lo uno, si el gobierno hizo las modificaciones, corrigieron y demuestran esos documentos como pruebas de descargo en el proceso del juicio político, entonces que lo hagan. Para eso sirve el debido proceso. Y si lo hacen, ustedes no votarían por la destitución. Ya evaluaremos. Ya. Ya evaluaremos. Es que la pregunta es, ¿los votos contra Lasso están predeterminados? Y como yo decía el otro día, el presidente puede ir con un séquito de danzantes a hablar en cualquier idioma, que la decisión ya está tomada. Esa es la pregunta. No es cualquier idioma, mi estimado Mil. Yo, bueno. Hablo en sentido figurado, ¿no? Si usted no está sintiendo el problema económico que siente la enorme mayoría del pueblo ecuatoriano, en buena hora. No. Pero es que eso es otra cosa. Es que eso es otra cosa. Sí, yo ya respondí hace un momento. La historia deberá juzgar al presidente de la República por lo que está pasando en el país. La historia deberá juzgar al presidente por lo que ha dejado de hacer, por lo que no ha hecho o por lo que ha hecho mal, y también por lo que ha hecho. La historia no se lo va a perdonar. La historia lo juzgará. Pero el motivo del juicio, según la Corte, es uno solo. Ya respondí, mi estimado Milton, pero no tengo problema en volver a repetir. Yo respeto mucho el análisis constitucional y legal. Yo no me voy a poner aquí a discutir esa parte con nuestros conciudadanos constitucionalistas, pero también voy a escuchar lo que dice el pueblo ecuatoriano. Yo no me voy a quedar, mi estimado Milton, con eso de que la historia les juzgue. Sí, la historia le juzga a Yamil Maguad, pero perdóname, ¿y eso de qué le sirve para el problema del estómago de la gente de esos años? El problema hay que resolver ahora, no mañana. Mañana será la historia. Sí, eso es otra cosa. Ahora, asambleísta, ¿cómo resolver ese problema? Porque, bueno, el juicio político es una cosa y lo que se está viviendo en el país es otra. El juicio político se enmarca en unas causales muy específicas. ¿Qué debería pasar entonces? En lo específico hay que avanzar, tiene que revisarse, ya está en manos de la Comisión de Fiscalización, que avancen en la sustanciación de ese proceso, ¿no? Nosotros no vamos a interferir en eso, ya llegará el informe, ya veremos, pero estoy insistiendo, y en esto voy a ser incisivo las veces que sean necesarias. Para nosotros cuenta las dos cosas, ¿sí? El proceso del juicio político, que aunque sea con el color verde agua del color original del correísmo, no se olvide de eso, ¿sí? Ellos, con ese color original del correísmo, dieron luz verde agua, y sobre esa base avanza el juicio político. Y por otro lado, si usted quiere, hay una luz de tres colores, amarillo, azul y rojo, dicho por el pueblo ecuatoriano. Y eso también tiene que tomarse en cuenta en este proceso. Usted
sabe que la Corte Constitucional podría de oficio incluso sancionar a los legisladores por apartarse del espíritu del juicio político al presidente de la República? Yo sé de mil cosas. Perdóname, Milton. A mí más me importa el terrible problema de la vida diaria de los ecuatorianos. Por eso estoy aquí. Yo no he venido a esta Asamblea Nacional para quedarme leyendo entre líneas y con lupa lo que diga la Corte Constitucional. Yo respeto mucho la institucionalidad. Tengo la Constitución a la mano. Respeto todo eso. Pero a mí me mandó acá el pueblo ecuatoriano, no los señores jueces de la Corte Constitucional. Yo respondo al pueblo ecuatoriano. Y si por eso mañana la Corte Constitucional me dice que tengo que irme al infierno, pues me iré. Pero yo me iré defendiendo al pueblo ecuatoriano.